El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Otitis, escuchar los signos antes de que sea tarde. Que un prurito en el oído y la gente pensar que tiene algo allí, un cuerpo extraño, o que tiene algo, una micosis, un honguito, de verdad van bastante rápido. El niño tenía un dolor de oído horrible, estaba pegando gritos y de repente dejó de llorar. Y se empezó a, primero drenó sangre y luego moco o pus. Sí, yo creo que el dolor de oído no se normaliza. Sí, el dolor de oído no se normaliza, realmente es un síntoma muy Y importante. es agudo, Sí. generalmente. Y muy agudo y da mucho de noche. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. Hoy me acompaña nuevamente mi amiga Alejandra Riera, quien es otorrinolaringólogo, actual tesorera de la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía Facial y, por supuesto, parte del equipo de Otorrino Cerca de Ti. Bienvenida, Ale, de nuevo. Hola, mi amor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy feliz de estar aquí. Me encanta. Otra vez el 30% del equipo, pero bueno, no importa. Pero bueno, Vamos estamos a venir después dando completas. el nombre como es. Mira, quiero que hablemos de algo que me parece que es importante y debemos aclararle mucha información a la población. Y me gustó este título, Otitis, escuchar los signos antes de que sea tarde. Como siempre, vamos a iniciar definiendo. Cuéntanos qué es la otitis. Bueno, la otitis es una inflamación en estructuras del oído. Lo que pasa es que como el oído va a tener, digamos, dividámoslo en tres para simplificarlo, el oído externo, el oído medio y la porción de lo que llaman oído interno, generalmente va a tener una de sus clasificaciones va a ser en base a la localización. O sea, del tímpano hacia afuera estamos hablando de las estructuras del oído externo, entonces una otitis externa. Que puede ser localizada como un furúnculo, un granito, o puede ser una otitis externa generalizada en el conducto completo, o sea, con un compromiso de la piel y los tejidos que estén en la zona. Otitis media, que nos compete, digamos que es como una especie de infección de la vía aérea como tal, porque eso es mucosa respiratoria tal cual. Bueno, y ya cuando hay afectación de las estructuras del oído interno, bueno, esa le llamaban antes otitis interna, pero realmente eso ahorita no se clasifica tanto de esa forma porque después que llegó el antibiótico, gracias a Dios, ya no llegamos a ese punto de afectación, a esos niveles, ¿ok? Es muy poco frecuente afectaciones del oído interno en la estadística, afortunadamente. Pero bueno, ya sabemos que es inflamación de las estructuras del oído. Perfecto, y claro, eso nos permite esa clasificación que acabas de mencionar. Aparte de esa clasificación, ¿existe otra clasificación, otros tipos de otitis o Claro, solo los que mencionas? como las otitis, bueno, como otras infecciones, siempre para nosotros es muy importante clasificarlas, por ejemplo, en base al tiempo. El tiempo de Entonces, bueno, va evolución. a ser, dependiendo de la evolución, van a ser agudas, subagudas o crónicas. Perfecto. Dime una cosa, Ale, ¿qué diferencias? Ya más o menos las mencionaste, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, recordando que desde el punto de vista clínico es lo que nos refieren los pacientes y también lo que uno puede evaluar al examen físico, al interrogatorio, engranar todo eso. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo pudieses definirnos las diferencias entre estos tipos de otitis? Bueno, por ejemplo, uno siempre, como uno comenta cuando uno habla de semiología básica, cuando hay seguidores que sean estudiantes de medicina, siempre todo se resume inspección, palpación, percusión. Claro, hay cosas que en otorrinolaringología no aplican tanto, ¿no? Como en las especialidades médicas. Pero, por ejemplo, bueno, fuera del tiempo, a nivel de diferencias, por ejemplo, una otitis externa va a ser muy dolorosa la manipulación del pabellón auricular o la orejita. O sea, cuando tú rectificas el pabellón auricular para examinarlo, para el paciente le genera mucha molestia, tú tienes que pensar de inicio que va a haber una afectación del oído externo. Probablemente venga de un problema en el oído medio que afectó hacia el oído externo, pero lo primero que piensas es esto es una otitis externa. También viene que tienes que asociarlo a lo que interrogas en el paciente. Claro. Un paciente que a lo mejor viene de la playa, de la piscina, o de que vino de la peluquería, de que siente que se le quedó algo allí, o un paciente que se limpia demasiado los oídos y se barre siempre su capa protectora, no solamente de cerumen, sino también capa externa de la piel. Bueno, es un paciente que va a tender a ser
con mucha frecuencia otitis externas, muy dolorosas a la palpación, o lo que llaman el signo del trago, que es que cuando tú rectificas el conducto, oye, la persona le Me molesta. genera dolor. Bueno, ya por ejemplo, también hay otras cosas que pudieran hacernos pensar otro tipo de otitis, por ejemplo, cuando hay supuración, un drenaje de secreción purulenta o de moco, debemos pensar quizás en un compromiso de oído medio, porque por ejemplo, cuando es oído externo también puede haber otorrea o salida de secreción, pero cuando es oído externo normalmente son componentes de la piel lo que se comprometen, entonces de repente es un exudado inflamatorio o por ejemplo las micosis que ya van a venir precozmente en esta conversación. Las micosis también tienen unas características específicas de secreción que apenas uno entra y dice, bueno, es una otitis externa micótica o una otomicosis que es bastante frecuente. Exacto. Pero a veces hay entidades muy dolorosas. Por ejemplo, a veces cuando te dicen, doctora, tengo dolor de oído, fue horrible el dolor o el niño tenía un dolor de oído horrible, estaba pegando gritos y de repente dejó de llorar y se empezó a, primero drenó sangre y luego moco o pus. Ya tú sabes que fue una otitis media, perdón, que hizo sus fases congestivas y ya buscó una zona de drenaje espontáneo y ya rompió el tímpano. Entonces deja de llorar, deja de gritar, pero empieza la otorrea, porque se disminuye la presión del dolor que hay sobre el tímpano cuando está ocupado el oído medio. Entonces, claro, o sea, a veces hay pequeños comportamientos que hacen la diferencia. O sea, al final casi todas las otitis duelen o Claro, pican, claro. pero algunas con mayor o menor intensidad, entonces tú te vas guiando dependiendo de otros factores, pues. No, y como siempre decimos, sumar buen interrogatorio y bueno, el examen físico evidentemente que tú vas a agarrar. Aquí quiero que no viene tal vez en la secuencia de lo que queremos conversar, pero cuando dijiste las personas que se limpian mucho los oídos, yo creo que esto tenemos que enfatizarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema del uso de los hisopos, porque eso sigue siendo mal empleado y las personas siguen haciendo uso del hisopo. Y me gustaría que esto lo dejes así como tajante. Ok, ¿dónde está la cámara? No, ahí. Esta. El oído tiene un mecanismo de autolimpieza. No se lo limpie usted. Bueno, eso es una verdad un poquito a medias en el sentido de que sí es verdad, el oído tiene un mecanismo de autolimpieza y el otocerumen no es sucio. Exacto, es Es la importante que la protección del cera, oído. la gente entienda que la cera que Tiene que estar tenemos en ahí, el oído tiene una tiene que estar función. ahí. Claro, hay unas personas que forman más cera que otras, hay personas que forman tapones, hay personas que tienen un cerumen con una consistencia ideal, decimos nosotros, porque es como oleosa, se la pueden retirar por la parte externa, como hay pacientes que tienen, perdón, este otocerumen que es como más seco, más como una piedra a veces, y tiende a ser un poquito trabajoso hacer la limpieza tanto para el paciente como para nosotros. Pero no es algo que deba retirarse, no es recomendado retirarse todo el cerumen, sobre todo porque si somos muy exagerados en la limpieza del conducto, también estamos retirando la capa epidérmica y estamos retirando todo tipo De de protección. protección. Y cuando nos vamos a bañar con el agua normal de la casa, si eso entra en el oído, eso puede colonizar bacterias, puede colonizar micosis, El oído es especial para colonizar cosas porque, bueno, es oscurito, es húmedo. Es así, es así, es así, es así. Dime algo, ¿cuáles son los grupos de población más vulnerables a presentar otitis y por qué? Bueno, depende muchas veces del tipo de otitis. Evidentemente, el paciente que tiene un deporte acuático va a ser más propenso a presentar quizás infecciones del oído externo. Pero, por ejemplo, niños con problemas, no sé, respiración bucal, problemas adenoideos, gripes a repetición, va a ser más propenso quizás a hacer cuadros de otitis media como complicación del proceso nasal, del síndrome respiratorio. Este, También, bueno, si es un paciente que sufre ya de problemas congestivos nasales, ha tenido complicaciones otológicas, pero deciden que es el momento de aprender a nadar, pues yo siempre le digo a los pacientes, sí, es el momento de aprender a nadar, quizás por la edad, pero a veces hay que escoger cuál es el momento justo para esto, por sino que a veces insistimos en prácticas deportivas que quizás no son las ideales en ciertos momentos y entonces causamos algunas complicaciones. Y bueno, y otra cosa que a veces pasa, por ejemplo, en el caso de las otitis media crónicas, que ya también como cuando hablamos en el capítulo de sinusitis, el factor crónico es un factor que viene con inflamación y que viene con predisposiciones anatómicas de ciertos pacientes. Entonces ocurre que por lo menos en nuestro medio, a veces estas otitis crónicas se ven muchísimo más en quizás poblaciones menos, ¿sabes? Menos abastecidas, o sea, poblaciones a veces bajo recursos, a veces en la estadística hospitalaria es más frecuente otitis media crónica por
lamentablemente tratamientos que no se hicieron a tiempo, como complicaciones, la información no se les dio en el momento que hicieron un tipo de, por ejemplo, una otitis media aguda con una perforación, quizás pudo haber sido totalmente recuperable con el antibiótico adecuado, con el manejo adecuado, el evitar baños de inmersión en ese tiempo y no se dio la Claro. información necesaria y se convierte en un proceso crónico que pudo haber sido prevenible. Entonces, es más también un problema hasta de salud pública. Claro, claro, porque es poblaciones desatendidas. Exacto, poblaciones desatendidas pueden generar mayor propensión a este tipo de etiologías. O sea, en ese sentido, bueno, hay poblaciones que son más específicas, como también hay poblaciones a nivel mundial. O sea, no es lo mismo las otitis acá en el trópico que, por ejemplo, en Europa, quizás digamos que lo que es la parte otológica y el manejo de muchas patologías a nivel otológico están muy avanzadas en Europa porque se presentan muchas veces en esos climas. Exacto, exacto, exacto. Mira, dime algo. ¿Hay algún paraclínico, algún estudio extra que ustedes acostumbren a solicitar para el diagnóstico o es netamente como lo venimos conversando, clínico No, al interrogatorio? el diagnóstico de la otitis, bueno, evidentemente siempre uno ya lleva el 70% del diagnóstico de las Exacto. cosas cuando las conversa con el paciente. A veces ni siquiera los he examinado, ya tú sabes Ujú, tal cual. probablemente lo que tiene. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, cuando son otitis externas, nosotros pues solo el examen Ya es físico, más que nosotros por suficiente. ejemplo que nos gusta mucho que nuestros pacientes entiendan lo que les está pasando, entonces normalmente nuestra consulta, nuestra experiencia de consulta en otorrino cerca de ti siempre es enseñar. Entonces muchas veces, bueno, hacemos una endoscopia, explicamos, mira, estas son las condiciones de la piel, mira lo que está pasando. Nos gusta mucho a veces enseñarle a los pacientes el oído en consulta para que sepan que el cerumen, las glándulas ceruminosas están en la porción más externa del conducto y entonces no es necesario, o sea, siempre le decimos, mira, la cera está afuera, no necesitas introducir nada para sacarlo. También para que Exactamente. entiendan que, bueno, que sí se pueden limpiar, pero que lo hagan sobre todo en la parte externa. Entonces, bueno, una otendoscopia a veces te permite, bueno, que el paciente entienda lo que le está pasando. La otendoscopia, por ejemplo, nos permite evidenciar, bueno, y la otoscopia en general, lo que pasa es que la otoscopia es muy egoísta porque La solo el ves médico tú, está viendo el exacto. oído, pero bueno, cuando lo ampliamos y tenemos la posibilidad de enseñar al paciente, le podemos enseñar si tiene una perforación timpánica, si está activa la perforación, está drenando, para que Exacto. entiendan lo que les está pasando y nos hagan caso con el tratamiento. Este, Podemos ver si hay cicatrices previas en el tímpano, o sea, si ya ha habido un antecedente que aunque no te lo refieren, tú lo puedes ver. Nos pasa bastante que a veces vemos algunas cicatrices en membrana y entonces tú dices, bueno, que hubo una otitis que a lo mejor no te dijeron o que no supiste y quedó allí esta cicatriz en esta zona. Y claro, ya cuando nos vamos a diagnósticos un poquito más específicos, bueno, siempre están los diagnósticos audiológicos, ver cómo está afectada la audición. Es posible hacerlo a través de una audiometría, ver cómo está la tensión timpánica, en el caso sobre todo más frecuente en los niños o pacientes con otitis media, que tú quieres saber si el medicamento logró el drenaje completo del oído medio, si ya mejoró la función del manejo de las presiones a nivel de la trompa de Eustaquio o estos sistemas de presiones del oído medio, entonces está la impedanciometría. Y bueno, y cuando ya estamos pensando en un proceso crónico en el paciente, bueno, existe también tomográficamente el diagnóstico por lo que es una tomografía de oído medio mastoide. Claro, pensando que siempre nosotros los otorrinos, a nivel de lo que son los cuadros, digamos, los cuadros iniciales o los cuadros inflamatorios, nosotros siempre pedimos como gol estándar primero en la parte radiológica, la tomografía. Y luego nos vamos, quizás si pensamos en otro tipo de etiologías, tumorales, tejidos blandos afectados, bueno, vamos y complementamos con resonancia. Pero no vamos de una a la De entrada resonancia, no. con eso es lo que, Exacto, lo que quería comentarte aquí, pues. exacto. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Yéndonos rapidito como a la clasificación, si son otitis externas, normalmente, bueno, si es una etiología bacteriana, vas a colocar el antibiótico según el consenso venezolano de infecciones en ORL, ya eso está establecido, es, Exacto. digamos, la guía para todos los especialistas que vemos oído, incluyendo internistas, infectólogos, pediatras, los otorrinos en general. Entonces, bueno, nosotros ahí nos guiamos para el manejo desde el punto de vista microbiológico. Por ejemplo, si vemos secreción, bueno, que nos impresiona que haya alguna micosis o algo, evidentemente hay que asociarle al antimicótico. Existen preparados de gotas que vienen con un poquito antiinflamatorio esteroideo, vienen algunas con canamicina, neomicina, ciprofloxacina, moxifloxacina local en los episodios de otitis externa donde hay afectación de piel. A veces utilizamos un poquito antiinflamatorio esteroideo, como en el caso de cuando el conducto se cierra, o sea, una estenosis del conducto, una otitis externa o una otitis externa furunculosa, bueno, el esteroide nos ayuda a desinflamar para que el medicamento llegue y además que mejore el dolor.
Y bueno, y el analgésico. Claro, es importante, por ejemplo, en el caso de la otitis externa. Si está con una otitis externa, evitar baños de inmersión, protegerse el conducto mientras esté en el tratamiento, hasta que haya la consulta de control donde uno diga, mira, ya están restablecidos los mecanismos de defensa de la piel de tu oído, ya puedes otra vez hacer tus actividades normales. Cuando son episodios de otitis media, lo vemos a veces que lo manejan con gotas. Si el tímpano está íntegro, indemne, no hay perforación, la gota no está llegando al oído medio donde está el problema. Entonces, a veces, si es una otitis media, ok, por más que a veces vemos, bueno, a menos que ya estemos viendo que esté a punto de romperse, a menos que veamos una inflamación demasiado importante en el tímpano, que uno diga, bueno, aunque sea un poquito del antiinflamatorio esteroideo sobre la zona para desinflamar, pero realmente no tiene mucho sentido utilizar gotas en un tímpano indemne. Existen unas gotas, por ejemplo, que tienen lidocaína dentro del componente. Eso no son gotas curativas, eso son gotas para dormir el oído. Eso es otra cosa. Eso sí se puede utilizar en el caso de un dolor, pero bueno, digamos que medida en la casa. Claro. No es lo que nosotros habitualmente mandamos. Nosotros ya una vez que vemos a nuestra paciente, usualmente vamos ya al tratamiento curativo. En el caso de las otitis medias, como normalmente estamos hablando de algo que está asociado quizás a un cuadro gripal o un cuadro inflamatorio, bueno, también nos vamos a ayudar quizás con el manejo esteroideo, pero puede ser que utilicemos descongestionantes o asociación entre antialérgicos y descongestionantes como la pseudoefedrina. Mejorar, por supuesto, la ventilación nasal con la finalidad de también ayudar a que la ventilación en el oído medio sea más óptima. Y bueno, evidentemente también si estamos hablando de un proceso que probablemente sea de origen bacteriano, bueno, nos vamos a nuestra guía de manejo para las infecciones. Y bueno, ya cuando es un problema crónico de tiempo, bueno, por supuesto, a lo mejor ya las opciones terapéuticas, digamos, médicas se agotan, pues a veces es necesario abrir algunos espacios y hacer algunos drenajes. Exacto, la parte quirúrgica per se. Mira, le tengo aquí unos mitos para desmentir. Siempre hay que usar antibióticos. No siempre hay que usar antibióticos. El dolor de oído siempre es otitis. No siempre es otitis el dolor de oído. De hecho, hay una entidad que puede ser una otalgia o un dolor de oído, pero con oído sano. Eso puede tener relación con algunas variantes de neuralgia. Puede también tener relación, por ejemplo, con algunos cuadros, incluso de etiología viral. Puede haber otitis herpéticas que son muy dolorosas Horrible. y no necesariamente, y a veces incluso no tienen una manifestación las primeras horas, no se ven las vesículas, se ven quizás al O es pasar que las incluso horas. las horas o el día. Exacto, o sea, eso es algo allí que estás como, bueno, es un dolor de oído muy fuerte, pero no No hay necesariamente tiene nada. una manifestación. Sin embargo, bueno, hay que sospecharlo con otras cosas de la clínica. También hay dolores de oído con oído sano, por ejemplo, que sí de verdad está sano, es cuando están asociados a síndromes articulares. En este caso, el síndrome ATM o síndrome de articulación temporomandibular, por la relación anatómica que hay entre la articulación de la mandíbula y la pared anterior del conducto auditivo, entonces puede haber un Genera dolor dolor. referido. Y no es directamente del oído Hay propiamente dolores de dicho. garganta que se refieren hacia el oído también. O sea, por ejemplo, pacientes con amigdalitis importante pueden referir dolor de oído y el oído estar sano. Igual pacientes post-amigdalectomía, a veces entre el cuarto y el sexto día, que hay un repunte de dolor que se maneja con analgésicos y normalmente en esos días nosotros asociamos un poquito de esteroide porque a veces el dolor de garganta puede ser tan importante que haga haga un dolor Una referido manifestación de dolor de hacia el oído. oído. No se puede bañar si tuvo otitis. Sí, con agua y jabón. Sí se puede bañar, claro. Lo que pasa es que uno les recomienda, en Lo el de caso de no las baños de otitis inmersión, claro. externas, protegerse la piel del conducto. Claro. Y por supuesto es casi imposible que incluso con el uso de taponamientos, muchas veces, bueno, el taponamiento simple, dígase el algodón con algo oleoso, con glicerina, con aceite de bebé o con bacitracina, eso no siempre va a repeler por completo la humedad. Entonces a veces necesitamos simplemente no mojarse el oído. O sea, no tiene negociación en algunos Pero casos. el resto del cuerpo se puede bañar. Por supuesto, no, pero en casos de pacientes específicos también existen las opciones de adaptación de tapones. Y Claro. se hace un molde del conducto auditivo, bueno, y son tapones deportivos, sí se puede. Exactamente, exactamente. Mira, ¿qué medidas preventivas o qué recomendaciones finales les puedes dejar a las personas que nos escuchan? Bueno, como siempre, como comentamos, bueno, no normalizar el sentirse mal. Bueno, yo creo que el oído es una de las cosas que la gente no normaliza. O sea, de verdad que No, un prurito en el oído y la gente pensar que tiene algo allí, un cuerpo extraño, o que tiene algo, una micosis, un honguito, de verdad van bastante rápido. O sea, también cuando se complican las otitis es que realmente el paciente acude, no normaliza tanto sentirse mal. A veces normaliza más escuchar poco.
sea, porque a veces las pérdidas auditivas pueden ser como tan progresivas que Que no le prestan que mucha ya atención. cuando llegan, bueno, vienen con, o con un problema de verdad auditivo, o a veces es un tapón de cera que pasa tanto tiempo en formarse que pues no se dan cuenta que estaban sordos de un lado o de los dos lados. Sí, yo creo que el Entonces, dolor de oído no se normaliza. sí, el dolor de oído no se normaliza, realmente es un síntoma muy, muy Y importante, es sí. agudo, Y muy agudo y generalmente. da mucho de noche. Entonces, Exactamente. normalmente tiende al paciente al día siguiente ya está en una consulta atendiéndose. Bueno, afortunadamente es así. Entonces, bueno, no normalizarlo y no normalizar escuchar mal, o sea, no, nunca normalicemos las cosas. Siempre esa es acudir a tiempo, y bueno, y seguir recomendaciones. O sea, cuando uno dice, no es negociable ahorita en los baños de inmersión, no es negociable esto, de verdad uno lo hace para evitar complicaciones, no es porque quiere ser rígido o porque quiere ser extremo. Y no se introduzcan nada en el conducto Y auditivo. no es necesario que se No es limpien necesario que tanto se quiten todas cosas del conducto auditivo. Es así. Gracias, Ale, por haber venido. Gracias por todos tus conocimientos Gracias y tu nuevamente. información. Gracias a todos. Los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.